Bueno, buenos días, hermanos, hermanas. Hoy os quiero compartir, una reflexión sobre una verdad muy profunda que a menudo nos cuesta aceptar, pero que es fundamental para nuestra fe. Y es la adversidad. Esta se puede manifestar de muchas maneras. Como enfermedad, como pérdida de un ser querido, dificultades económicas, problemas laborales, conflictos familiares, desilusiones. Cuando la adversidad llega, nuestra primera reacción natural puede ser la de sentirnos abrumados, desanimados o incluso enfadarnos con Dios. Es en este punto donde muchos se hunden, pierden la esperanza y se desvían de su camino. La adversidad es parte inevitable de la vida, pero la pregunta crucial es, ¿cómo respondemos a ella? ¿Permitimos que nos hunda en la desesperación y la derrota o la utilizamos como un trampolín que nos impulsa hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Dios no nos prueba para destruirnos, sino para moldearnos. La adversidad es una herramienta poderosa en las manos del alfarero. En Romanos 5, de 3 a 4, dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La adversidad es un proceso transformador. En estos momentos de mayor debilidad, a menudo descubrimos una fortaleza y una resiliencia que no sabemos que poseíamos. Dios nos capacita en medio de la dificultad. En 2 Corintios 12, del 9 a 10, dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad humana es el escenario perfecto para la manifestación del poder de Dios. La Biblia está llena de personas que fueron empujadas a su propósito por la adversidad. La historia de José es un ejemplo paradigmático. Vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero a través de todo, Dios le estaba posicionando para salvar a su familia y a toda una nación. En Génesis 50, 20, dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La maldad humana se convirtió en el instrumento del propósito divino. El apóstol Pablo, experimentó innumerables adversidades, naufragios, prisiones. Sin embargo, sus cadenas no detuvieron el Evangelio, lo propagaron. En Filipenses 1, 12, dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sus pruebas se convirtieron en plataforma para la fe. A menudo no podemos ver el propósito de Dios en medio de la tormenta, pero Él tiene una perspectiva eterna. Él ve la foto completa. Nuestro sufrimiento no es en vano. En Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aún en la adversidad, sus planes para nosotros son de bien. Entonces, ¿cómo permitir que la adversidad nos empuje al propósito? Primero, confiar en la soberanía de Dios. Cree que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas. En Salmos 46:1
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2. Mantener una perspectiva eterna, mirar más allá del dolor presente. Recuerda que esta vida es temporal y que las recompensas eternas nos esperan. 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 3. Busca el propósito en medio del problema. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Cómo puedo usar esto para tu gloria? 4. punto. Depende del Espíritu Santo. No intentes afrontar las adversidades con tus propias fuerzas. El Espíritu te dará la sabiduría, la paz y la fortaleza que necesitas. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 5. punto. Sirve a otros. A menudo nuestras mayores lecciones y nuestro propósito más claro surge cuando usamos nuestra experiencia y experiencias difíciles para ayudar a otros. 2 Corintios 1, de 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. En conclusión, la adversidad es inevitable, pero la forma en que respondemos a ella lo es todo. No permitamos que el dolor nos hunda en la desesperación y el resentimiento. En cambio, aferrémonos a la promesa de Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba, cada desafío, cada momento de oscuridad tiene el potencial de ser un impulso poderoso hacia el propósito de Dios, hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. Hay cosas que no aprendemos en la comodidad, y hay una versión tuya que solo pueden hacer en el fuego. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu ayuda, por tu bendición, por salvarnos, por llamarnos hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tú sabes todo lo que a nosotros nos pasa, todo lo que sentimos, conoces nuestras cargas, conoces nuestros pensamientos, Señor. Y nosotros confiamos en ti, Padre, que tú tienes el control de nuestras vidas. Tú trazas nuestro camino, Señor, según tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirte, a ser fieles, Padre, en lo que nos has dado. Ayúdanos a reflejar tu amor. Todo lo que hagamos sea para tu gloria, Padre. Te pedimos que examines nuestro corazón, nuestra mente, Padre, que nos ayudes a aumentar nuestra fe, a crecer en ti, Padre, a tener deseo de ser más como tú. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú eres para nosotros, porque eres Rey, eres Padre, porque nos has adoptado como hijos tuyos, Señor, y te pedimos, Padre, que en el día de hoy tu Espíritu Santo, Señor, esté acompañándonos aquí. Recibe la adoración, la alabanza, Señor, y bendice el culto de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada vimos cómo el Señor reducía el ejército de Gedeón y comenzó teniendo de 32,000 hombres, se quedó con 300 personas, con 300 hombres, ¿no? ¿Se recuerdan? Los llevó a beber agua, los que tomaran agua así, como los perros, cogiendo el agua así, esos se iban a quedar. Los que se agacharan y tomaran agua directamente de la fuente de agua, pues iban a quedarse allí en el campamento. Sí, exacto, exacto. Y Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas a través
de la vida de Gedeón y de esos 300 hombres que estaban allí, ¿no? Vimos toda la repercusión y todo lo que eso implicaba, y también nos dimos cuenta o vimos que el ejército de Madián eran aproximadamente 135.000 hombres, o sea que 300.000 hombres contra 135, llegamos a la conclusión que el Señor lo que quería era que realmente no quedara ninguna duda de que era Dios el que estaba obrando en la vida de Gedeón y de esos 300 hombres para liberar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, y que la gente no se jactara de hemos sido nosotros, ha sido nuestra mano, tengo buena puntería con el arco y la flecha, he tirado la flecha donde tocaba, o la lanza, ¿no? Soy bueno con la metralleta, nada de eso, ¿no? El Señor era el que estaba obrando, y por eso diezmó de alguna manera el ejército de Gedeón para que el Señor, el nombre del Señor fuese glorificado. Versículo 9 del capítulo 7. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Le está hablando Dios a Gedeón. Le dice esa noche, después de ese día que ocurrió lo de los 300 y lo de los demás, que los discriminó de alguna manera u otra, pues esa noche el Señor le habla a Gedeón y le dice: levántate, estaría durmiendo, ¿no? Y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Le está diciendo que vaya, estaban muy cerca del campamento de los madianitas, el campamento hebreo estaba al sur, el campamento de los madianitas estaba al norte, y le dice el Señor: ve y métete allí, ¿vale? Versículo 10, y si tienes temor de descender, ellos estaban en un lugar alto, el campamento hebreo, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. El Señor le habla a Gedeón y le dice que vaya al campamento enemigo, pero también le dice: si crees que esta empresa es muy arriesgada, porque se iba a meter él solo, que era el general, el que estaba al mando del ejército, se iba a meter justo en el campamento enemigo. O sea, si lo capturaban a él allí, pues iba a haber un problema desde el punto de vista bélico, ¿no? Bastante gordo, ¿no? El Señor le dice: si tienes algún tipo de problema, de miedo, de temor, llévate a tu criado para que te acompañe. La palabra aquí en el hebreo original para criado es simplemente muchacho. Le dice: llévate a tu muchacho, ¿no? Y por el contexto podemos entender de que la palabra se estaba refiriendo a su escudero o a su paje de armas. Pues ellos, los guerreros, pues tenían, y más pues el comandante aquí en jefe, que era Gedeón, tenían pues unos chicos que por lo general eran adolescentes, que eran los que le ayudaban a llevar pues la armadura, los que le afilaban ahí la espada, los que le acomodaban las cosas, los que le cargaban la metralleta con las cosas, ¿no? Y pues ese era este chico. Y el Señor le dice: si tienes algún tipo de temor, llévate a tu criado, a tu chico, a tu paje de armas, ¿no? A Fura, se llamaba Fura, ¿no? La idea de bajar al campamento de los madianitas era hacer un poquito de espionaje militar. Eso era lo que el Señor quería. El Señor buscaba que Gedeón escuchara de primera mano lo que en el campamento enemigo se estaba cociendo, habían rumores de lo que estaba ocurriendo con el campamento de los hebreos, ¿no? Entonces, él baja con su escudero o paje de armas y fue con él al campamento, y aparentemente, si nos dejamos llevar por el relato bíblico, ¿no?, los madianitas habían descuidado pues de alguna manera el perímetro o estaban un poquito relajados en ese particular. Es muy probable, ¿no?, que estuviesen tan confiados en su victoria, porque recuerden que por relatos anteriores el Señor les había dicho, el Señor le había dicho a Gedeón que le dijera a los que tenían miedo que se fueran, ¿no? Entonces, y se fueron 22.000 personas. Entonces imagínate
un ejército que tiene 130 y pico mil personas, viendo que desde el campamento de su enemigo se están yendo todos para su casa con sus mochilas y llevándose tal, y todo el mundo contento cantando, yéndose para su casa. Ellos tenían prácticamente la victoria asegurada, y es muy probable que hayan bajado un poquito la guardia y se les haya hecho un poquito más fácil a Gedeón y a su escudero pues pasar allí y atravesar el campamento, ¿no? Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, porque recuerden que se habían juntado no solo los madianitas, sino algunos más de los pueblos que estaban por allí, que iban contra Israel, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Es decir, eran muchísimos camellos, personas, se les hacía pues una multitud. No, versículo 13. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía, en el sueño, le estaba contando el sueño a su compañero, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y miran lo que dice su compañero. Su compañero no era José, que interpretaba los sueños y todo, pero el hombre tenía clarísimo lo que significaba ese sueño. Versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Lo primero que dice el relato es que Gedeón ve a la multitud. Estos son muchos, hay muchísimos camellos, hay muchísimas personas, muchísimas tiendas en el campamento, y eso es lo primero que Gedeón se da cuenta, ¿no? Y no solamente eso, sino que iban bien armados. El hecho de tener un montón de camellos quería decir que pues había todo, esa era la caballería de ellos, y seguramente tendrían un montón de armas, ¿no?, que Gedeón estaba viendo allí. Y Gedeón pues llega cerca de donde hay un par de personas, probablemente soldados, conversando, y uno le dice al otro: mira que tuve un sueño anoche, ¿no? Y en el sueño había un pan de cebada, que seguramente era un pan que lo habían hecho así tipo redondito, ¿no? Era un pan tipo torta, como como los hacen en el Medio Oriente, con el pan de pita que todos conocemos, ¿no? Por lo general son redonditos, y era un pan de cebada, ¿no? Y derribaba la tienda. La tienda a la que se hace referencia es, sin duda alguna, la tienda de los madianitas. Aunque dice una tienda, y seguramente había muchas otras, se refiere en general al campamento de los madianitas. Y el pan de cebada también contiene pues cierto significado. El pan de cebada era el pan más común que había en ese momento, sobre todo entre los campesinos. Eran los que comían los pobres. Era más económico que el pan de trigo. Era un pan que tal vez no era tan rico como el pan de trigo, que se vuelve, con la levadura se vuelve esponjosito, se vuelve con ese sabor a cereal, ¿no? El pan de cebada pues es más compacto, más espeso, más pesado y mucho más barato. La cebada era lo que comían los pobres y los animales. Se lo daban a los animales para comer. Recordemos, y porque esto representa a Israel, recordemos qué era lo que estaba ocurriendo con Israel en ese momento. Ellos habían tenido una situación muy precaria por culpa de los madianitas. Ellos sembraban algo y como iban a recoger la cosecha, y llegaban los madianitas, eso lo vimos la primera vez, y pues se llevaban toda la cosecha, se llevaban la comida, y los pobres, pues sí, hebreos, pues allí estaban flaquitos, sin haber comido casi, en pobreza, en precariedad, ¿no?
Y también vimos cuando el Señor llama a Gedeón lo que Gedeón le dice. Pues aquí yo soy el menos cualificado, le dice Gedeón, el más pequeño del clan de los abieseritas, que son pobres. Nosotros somos muy pobres, ¿no? En comparación con otros clanes y con otras tribus, somos el más pobre. Y tú me eliges a mí, Señor. Entonces, pues, en ese sentido se compara al pan de cebada con Gedeón y su ejército, que es a lo más pobre, lo menos cualificado, lo que menos saborcito tiene, no lo más rico, no lo más bueno, pero lo que estaba en manos del Señor y lo que el Señor estaba utilizando para derrotar al pueblo madianita y para liberar al pueblo de Israel. Lo menos deseable, hasta cierto punto lo menospreciado. Si veías en la panadería un rico pan de trigo así esponjosito con sus costritas, así que le pasas el cuchillo así, craca, 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 qué hambre, ¿no? Y ves un pan de cebada así oscuro, espeso, apelmazado y tal. Dame el pan de trigo. Y ahora el Señor estaba utilizando lo menospreciado, lo pobre, lo vil, para glorificarse Él, ¿no? Y a pesar de que probablemente la victoria entre el pueblo madianita estaba cantada, ¿no? Al menos desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista numérico y militar, ¿no? Algo estaba ocurriendo con el testimonio de Gedeón, porque la gracia del Señor estaba con Gedeón y de eso se estaban dando cuenta los madianitas, ¿no? A pesar de que era un ejército pequeño, algo estaba ocurriendo en el campamento madianita, ¿no? Y el relato del hombre que escucha el sueño y lo interpreta no deja lugar a dudas. ¿Qué dice el hombre? Versículo 14. Y su compañero respondió, este sueño significa lo siguiente. Esto no es otra cosa, o sea, lo tengo clarísimo, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. O sea, estamos condenados, ¿no? Con todo el campamento. Por este versículo podemos llegar a entender que este hombre, a pesar de que formaba parte del campamento madianita, pues los madianitas tenían información detallada de quién era el que venía en contra de ellos, ¿no? De la persona que comandaba el ejército hebreo. Sabían que se llamaba Gedeón, sabían cómo se llamaba su padre, sabían que era pobre y menospreciado, ¿no? Y por eso pues llegó a la siguiente conclusión. Esto es normal en una guerra, que estuvimos hablando un poco al principio y orando por eso, ¿no? Es normal que los ejércitos investiguen, tengan su equipo de inteligencia militar y sepan quiénes son los generales, los capitanes, los altos rangos militares del otro ejército, ¿no? Hoy en día, pues, es muy común eso, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que un ejército en Israel, ¿no? Israel le ha metido un bombazo a tal persona y se ha cargado al líder de la organización terrorista tal, ¿no? Eso lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? Eso no es que ellos tiran el misil y mira, cayó allí, justo estaba allí este hombre, mira qué casualidad. No, ellos los tienen ubicado, ellos saben quién es, conocen su nombre, su apellido, su familia, y van y le tiran la bomba donde saben que está, porque toda esa información para la guerra es súper importante, ¿no? Los objetivos están bien identificados y bien localizados. Hace unos meses, yo no sé si lo habéis visto por las redes o en las noticias, hubo un vídeo súper particular, me llamó mucho la atención, porque había un líder de estos terroristas, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo si fue en Medio Oriente o en Rusia, y el hombre pues estaba en un piso, y entró un dron por la ventana, no sé si lo habéis visto, y el dron grabó al hombre, o sea, lo tenía, él se quiso quedar quieto, así sin moverse, para que no lo viera, pero el dron llegó y lo seleccionó todo, aquí está, ¿no? Lo tiene
ubica, y el hombre cuando se dio cuenta que el dron lo había pillado, pues le tiró así un palo y una cosa así como, ¡chu! ¡Vete, dron! ¡Malo! ¿No? Así. Pero que va, a los pocos segundos, ¡blang! Bomba, y acabaron con el hombre, porque ya lo tenían, pues, ubicado, ¿no? Y aunque en ese tiempo, en el tiempo de Gedeón, no habían drones, ellos tenían sus métodos para averiguar los datos del ejército contrario, ¿no? Había, pues, una inteligencia militar que informaba del ejército enemigo. De hecho, incluso Gedeón, más adelante, vamos a ver que, aunque tenía un ejército que era, entre comillas, improvisado, había pasado muy poquito tiempo desde que Dios le había dicho, anda y pelea contra estos, ¿no? Había pasado muy poquito tiempo, había un ejército pequeño, improvisado, sin entrenamiento y seguramente pobremente armado, pues tendrían, no sé, 4 ondas y 4 flechas y algunas cosas, poquita cosa, ¿no? También tenían información relevante de los altos rangos del otro ejército, ¿no? Hermanos, algo que yo creo que podemos aprender de la actitud de Gedeón, del proceder de Gedeón, aunque fue un mandato divino que Dios le dijo a Gedeón que fuera al campamento enemigo para informarse, fue esa obediencia que tuvo Gedeón, y que Gedeón dijo, si yo voy a ir a ese campamento, voy a bajar. Ellos estaban en una colina, de hecho, en el sueño, pues seguramente la torta de cebada pues vendría rodando así como una bola de bolos de estas y ¡puf!, que choca contra la tienda, ¿no? Y el Señor sabía que Gedeón necesitaba cobrar ánimos, necesitaba escuchar algo que le ayudara a levantarse como líder y que le diera el empujón final que el hombre necesitaba para ir al campo de batalla y hacer lo que Dios le había mandado. Y eso era, Gedeón baja al campamento del enemigo y escucha lo que allí se está hablando, ¿no? Y una de las estrategias que Dios utilizó con Gedeón fue precisamente eso, que él fuera donde estaba el enemigo y se enterara de lo que estaba pasando con el enemigo. Hermanos, yo creo que la iglesia de Cristo, yo creo que nosotros como iglesia, pocas veces hace este tipo de cosas. Y esto es una reflexión que yo quería dejaros a todos en esta mañana, porque casi siempre la iglesia de Cristo suele tener 2 posturas en cuanto al mundo, en cuanto al sistema. Y las 2 son extremas. Unas veces la iglesia ni nos enteramos de lo que está pasando en el mundo. Pasamos de perfil, pasamos de ladito, ¿no? No nos metemos con lo que está ocurriendo en el mundo y no participamos. No, nosotros somos muy santos, no nos encochinamos con las cosas del mundo. Caca, tira para allá, ¿no? Y a veces como iglesia pasamos de perfil de las cosas del mundo, ¿no? Y son cosas que a nosotros, como ciudadanos, como personas que vivimos en este mundo, nos afectan directamente. Sí, muchas veces oramos, ¿no? Muchas veces, sí, bueno, ha ocurrido tal cosa, pues vamos a orar por esto, ¿no? Pero pocas veces nos preocupamos por enterarnos en profundidad qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las posiciones de este grupo? ¿Cuáles son la postura desde otro grupo, de este otro grupo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el campamento contrario? Si no lo sabemos, hermanos, es difícil que como creyentes sepamos cómo reaccionar, sepamos cómo orar, sepamos qué posición adoptar ante cierta particularidad, ante cierta cosa que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué posición adoptar como creyente? Muchas veces, hermanos, la iglesia de Cristo pasa, por ejemplo, de perfil ante la política, por ejemplo. Hoy, ahora mismo, en España está ocurriendo algo en el gobierno que somos como españoles que vivimos en este país, el hazmerreír de Europa. Lo que está ocurriendo en España no tiene nombre y son políticos que hemos elegido nosotros y que la iglesia también ha participado en votar esa gente. No voy a hablar de colores porque si no es el rojo es el azul, todos son iguales.
pero son unos sinvergüenzas todos, ¿no? Es un circo de corrupción. Yo no sé si tú aquí tuviste la oportunidad de votar en las elecciones pasadas. Ni sé por qué candidato votaste o por qué partido votaste, ¿no? Pero yo creo que nosotros, como creyentes, tenemos la obligación, queridos hermanos, no de pasar de perfil y decir, pues yo creo que ya va a ganar este, o este es el color bonito que toda mi familia vota. Nosotros tenemos la obligación, hermanos, de coger los programas de gobierno y decir, vamos a leer lo que dicen estos de aquí, y de sopesarlo con la palabra de Dios. Yo sé que es difícil, porque el que es malo, el otro es peor, porque todos son unos hijos del diablo. Pero en algún punto hay propuestas de gobiernos que son todas una detrás de la otra en contra de la palabra del Señor y en contra del reino de los cielos. Tenemos que ser cuidadosos con eso, hermano, cuidadosos. Todo filtrarlo por la palabra, todo pasarlo por lo que nosotros entendemos. Como iglesia no podemos pasar de perfil. Bueno, yo oro y si, bueno, yo voto por esto en nombre de Jesús, Señor, mira, voté por esto porque... No. Tenemos que ser responsables, hermanos, de lo que está ocurriendo. También nosotros. Si nosotros llegamos a votar por un gobierno y hace esta porquería que está haciendo este gobierno o que han hecho otros gobiernos anteriores, tenemos que sentirnos responsables de alguna manera. Yo he votado por este y mira lo que está haciendo esta persona. Y nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a levantar la voz y decir, ¿cómo me vas a representar tú si eres un sinvergüenza, si eres un corrupto? Te vas a hacer el favor y te vas. No podemos, por ser iglesia, pasar de perfil. Gedeón fue y se metió en el campamento enemigo y se enteró de lo que estaba ocurriendo allí. De esa manera, Gedeón cobró ánimo porque lo que escuchó le dio la oportunidad a Gedeón de decir, sí, voy por el camino correcto. Fue ese último empuje que Dios le dio. Muchas veces, si nos metemos en el campamento enemigo, vamos a escuchar probablemente cosas que no nos van a gustar. Tal vez que no nos van a ser tan bonitas como la que escuchó Gedeón, porque sabemos qué es lo que está ocurriendo en el campamento enemigo, pero nos va a ayudar a nosotros a tener una posición, a saber cómo orar, a estar enterados de lo que está pasando en el mundo, no estar viviendo en una nube diciendo, sí, mira lo que está pasando, yo soy cristiano y Dios tiene el control. No, tenemos que enterarnos, tenemos que saber lo que está ocurriendo, porque tenemos que tener una posición cuando la gente nos pregunta, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que yo creo como creyente y esto es lo que está pasando. Esto puede estar bien o puede estar mal según lo que la palabra dice. Y yo te voy a decir lo que está bien y está mal según lo que la palabra dice. Es nuestra posición como creyentes. Sabemos, hermanos, lo que le están enseñando a nuestros hijos en el colegio. Hemos revisado sus libros, sus apuntes para saber qué es lo que está pasando. Nosotros lo hacemos con nuestras niñas, tal vez porque están pequeñas y nos preocupamos por eso, pero muchísima gente, y me atrevo a decir que creyentes, dejan a sus niños ahí en el colegio, en el instituto, en la escuela, y se olvidan. Allí, enséñenle todo lo que les tengan que enseñar, y ellos ni se preocupan, ni nada. O sea, nos sentamos con ellos y les preguntamos de qué han hablado, qué te han enseñado, qué te dijo tu compañero, qué groserías nuevas has aprendido hoy, porque se aprenden groserías todos los días, groserías nuevas, ¿no? Hemos hecho el trabajo de ir directamente y meternos en el campamento enemigo y escuchar lo que está ocurriendo. Hermanos, hace unos días les voy a contar una historia que vais a flipar en colores, de verdad, a flipar. Yo cuando la escuché, flipé, ¿no? Esto, si yo lo hubiese visto en una película, hubiese dicho, menos mal que eso en la vida real no pasa. Os voy a contar una cosa que pasó en la vida real y que conocemos a la persona. No es que me lo dijo un amigo de mi amigo, no, la persona la conocemos. Una persona que conocemos tiene un hijo y el hijo ya está en edad de instituto. Creo que en el último año de la ESO o en el último año del bachillerato. Ahora mismo no recuerdo muy bien. Creo que en el último año del bachillerato, ¿no? Y pues el chico, pues como ya tiene cierta edad, ¿no? Tiene, no sé, 16, 17 años, no me acuerdo qué edad tiene.
ya más o menos autónomo el chavalín. Entonces, pues, ya la madre, como necesitaba trabajar, pues se fue creo que a Francia a trabajar y dejó al chiquillo allí solo, ¿no? Con alguna prima o algo así que venía de vez en cuando y le ayudaba, y el chiquillo pues estudiando y haciendo sus cosas, y la madre por allá, ¿no? La madre decía que ella se preocupaba por el niño y tenía pues en la aplicación donde le venían las notas y tal, pero pues surgió la oportunidad de trabajar y necesitaba dinero y tal, y se fue para allá. Es una madre soltera. Su padre está aquí en España, pero estaba en otra ciudad. Total que terminó el bachillerato y pues llegó la graduación. Y ella, estando en Francia, pues ella pide unas vacaciones, pide unos días libres, compra un billete, se viene para la graduación, se compra su vestido nuevo, se compra sus zapatos nuevos, se compra la peluquería, toda la cosa, va, se arregla y va al acto de graduación. El padre del chiquillo que vivía en Madrid también pide unos días, se viene para acá y van a hacer el acto. Llega el acto y al chiquillo lo llaman y ahora pase, el chiquillo va y recibe su diploma, le ponen en una pantalla gigante todas las fotos del instituto y todas las veces que jugaba y las veces que, todo así como un collage de fotos, y faltaba ver la musiquita, pasó adelante, recibió su diploma, lo abrazaron los profesores, se bajó, terminó el acto, se fueron a comer, a celebrar y tal, qué sé yo, y cuando esta madre va a buscar la documentación del chiquillo para inscribirlo pues en lo siguiente, no sé, en la FP o donde iba a estudiar, le dicen, no, su hijo suspendió el año. ¿Cómo que suspendió? Sí, su hijo suspendió el año. ¿Qué? Y el diploma, y el acto, y el abrazo, y la foto. No, teatro, solo teatro. No, lo hacemos así para que no se sienta mal y se integre. Él le tuvo que haber dicho, el chiquillo sabía, no dijo nada por miedo al regaño, al castigo, ¿no?, de la madre. Pero ¿qué pasó aquí? Vino de Francia, gastó un dinero, el padre también, un teatro, una mentira, un circo. Todo porque la madre no estuvo pendiente de su hijo. Y eso pasa, sí, ella no es creyente, no es cristiana, pero bueno, un poco creyente sí, porque creía que el hijo se iba a graduar y no se graduó. Pero ¿cuántos padres y madres cristianas sueltan a sus hijos en el colegio, ¿no? Y no se enteran de lo que les pasa. No se enteran, no revisan ni siquiera las notas, porque no se meten en el campamento del enemigo, ¿no? No se ponen a escuchar lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso es algo que el Señor nos quiere decir. Nos tenemos que enterar, hermanos, como iglesia, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con nuestros hijos, de lo que está pasando con nuestra familia, de lo que está pasando en nuestro barrio, de lo que está pasando en nuestro pueblo. Nos tenemos que enterar y lo tenemos que filtrar por la palabra del Señor, y tenemos que tomar cartas en el asunto, aunque sean espirituales, aunque sea para saber cómo orar, pero lo tenemos que hacer. No podemos pasar de perfil, tenemos que meternos en el campamento enemigo, como se metió Gedeón. Yo sé que muchas veces, vuelvo y repito, no nos encontramos noticias tan alentadoras como se encontró Gedeón, que realmente, o sea, el hecho de que un enemigo dijera, sí, Gedeón nos va a matar y nos va a destruir, hizo que Gedeón cobrase ánimos, es verdad, ¿no? La mayoría de las veces lo que escucharemos en el campamento contrario son cosas terribles, ¿no? Son cosas complicadas, ¿no? Pero son cosas de las cuales nosotros nos tenemos que enterar, porque son cosas que nos van a ayudar a nosotros, como creyentes, como cristianos, a saber cómo actuar en medio de este mundo que se destruye a sí mismo en su maldad, ¿no? Nos van a indicar cómo tenemos que orar, nos van a permitir que estemos enterados de todos los acontecimientos, nos va a permitir filtrar por la palabra del Señor todos los acontecimientos, ¿no? Todo lo que la gente hace y todo lo que la gente dice. Y no podemos ser ajenos a esto. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón cobró ánimo de lo que escuchó, ¿no? Porque el Señor le había permitido escuchar que saldrían victoriosos, ¿no? Pero una de las cosas curiosas también que me llaman la atención es que quien sueña no es, exacto, es el enemigo, no está dentro de nuestro campamento, no está en nuestra parte. Si Gedeón se hubiese quedado en el circulito de la iglesia metido, bueno, yo voy a esperar que un hermano sueñe un sueño, que Dios le habla a un hermano, que Dios le diga a un hermano qué es lo que tenemos que hacer. No, Gedeón dijo: esta es mi responsabilidad, yo me voy a enterar en primera persona, yo, de lo que está pasando. Y Gedeón fue y volvió con ánimos, porque quien lo soñó fue el enemigo. Impresionante, pero Dios lo puso. Hermana, si quiere decir algo. Yo he leído bastante la historia de conozco la historia de Gedeón. Sí. Y Gedeón tenía miedo. Sí, sí tenía. Era muy pequeño. Tenía. Y Dios le permitió a Gedeón que fuera con su siervo, su acompañante, a escuchar, para que él tuviera seguridad. Exacto. Porque Gedeón tenía miedo. Tenía miedo, sí. Y Dios permitió que escuchara para que él tuviera seguridad de que él iba a ganar esa batalla. Y así le diera ánimo a su gente. Cuando él escuchó, él va y le dice: levantaos y vamos a atacar, porque ya tenemos la victoria. Exacto. Y le creemos a Dios. Gedeón hizo algo súper interesante. No solamente cobró ánimos, sino que, si te fijas, las palabras de Gedeón en el versículo, te lo digo, versículo 14, dijo esto, no, 15. ¿Alguien puede leer el versículo 15, por favor? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelta al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Me encanta lo de vuestras, porque es un líder que le dice a la gente, que seguramente también tenía un poquito de miedo. Ellos probablemente vieron que Gedeón no tenía todos los arrestos que tenía que tener, porque hemos visto en la historia de Gedeón que él le pidió confirmación a Dios 2 veces, ¿no? Mójame el mellón, lo demás que se quede seco, y después que se moje el suelo y no se moje el vellón, y compruébame, y voy a hacer, y voy y vengo. Varias veces le pidió tal, y hasta lo último le dice el Señor: si tienes miedo, que te acompañe tu siervo. Y mira lo que hay en el campamento de los medianitas para decir de parte de ti. Y volvió con tanta confianza en la mano del Señor, que les dijo a las 300 personas, que seguramente estaban diciendo 300 contra 135,000, y les dijo: el Señor Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el Baal, no la Astarté, esta que destruí la primera vez, no, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob va a entregaros a los madianitas en vuestras manos, son vuestros, ¿no? Así le hace como tener mayor confianza a su ejército, ¿no? De 300 personas, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. No les dio metralletas, no les dio bazucas, no les dio bombas atómicas, ni granadas, ni un cinturón como el de Arnold Schwarzenegger, así lleno de tal. Les dio trompetas, vamos a pelear con trompetas, aleluya, ¿no? Y cántaros vacíos con teas, con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 17, y les dijo: miradme a mí, o sea, yo soy el ejemplo, ¿no? Y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo, imitadme a mí. Versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón.
Versículo 19. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, probablemente puso a otro comandante con otros 100 y a otro comandante con otros 100 por el flanco derecho y por el flanco izquierdo del campamento. Y cuando llegaron, dice la palabra, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, ¿no? Los que estaban cuidando hasta las 12 se fueron a dormir y los relevaron los otros centinelas, tocaron las trompetas. Seguramente se pusieron allí en círculo, cogieron las trompetas y empezaron a tocar las trompetas. No echaron disparos porque no tenían metralleta, no tiraron lanzas, no salieron corriendo con los camellos, nada. Tenían trompetas y unos cántaros con teas ardiendo. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y por Gedeón. Lo que hicieron fue sorprender al campamento madianita. Ellos llevaban antorchas dentro de las vasijas para que la luz no se viera, porque ellos llegaban de noche. Entonces cuando llegaron, tocaron las trompetas, reventaron las vasijas y la antorcha empezó a alumbrar. Cogieron la antorcha con una mano, la trompeta con la derecha y empezaron a tocar y con la antorcha aquí. ¿Vale? Eso fue lo que ocurrió y allí sorprendieron 300 personas a un ejército de 135.000 personas. Por la espada de Jehová y de Gedeón, ¿no? Gritaron. Versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. No se movieron, no corrieron ni para atrás ni para adelante, firmes allí, ¿no? Y los 300 tocaban las trompetas, 21, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército madianita, está diciendo, echó a correr dando gritos y huyendo. Estaban despavoridos, los cogieron por sorpresa, ¿vale? Ya estamos terminando. 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué ocurrió? Se levantaron tan desconcertados que empezaron a pelear entre ellos y se empezaron a matar entre ellos, los mismos madianitas, ¿no? Y Gedeón con su ejército tocando trompeta y con la antorcha. Y los demás matándose entre ellos. La mano del Señor obrando en favor del pueblo de Israel. Versículo contra su compañero. Segunda parte del versículo 22. Y el ejército, quiere decir de Madián, huyó hasta Bet-Sida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Cuando vieron que estaban corriendo, se juntaron los otros que se habían ido de las tribus de Neftalí, de la tribu de Aser, y toda la última parte de la tribu de Gedeón, que era la tribu de Manasés, comenzaron a perseguir a los madianitas. Total, que el ejército estaba huyendo despavorido y pues la próxima semana vamos a ver el final de la guerra y de cómo Gedeón pues termina de vencer al pueblo madianita y el Señor se glorifica allí en ellos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo maravilloso de esta historia que hemos estado aprendiendo acerca de Gedeón y de sus aventuras, Señor.